Que la paz de nuestro Dios y Salvador Jesucristo more en cada uno de vuestros corazones. De nuevo, bendiciones a todos los que se van a conectar, a los que se están conectando y a los que ya están conectados. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Dios bendiga por el privilegio que me ceden de llegar hasta sus hogares, hasta lo más íntimo de su hogar, y esperando en el Señor que el Dios de los cielos permita que nos dé la oportunidad de poder aprender un poco de la palabra de Dios. Vamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús a dar lectura bajo el tema reconciliación que agrada a Dios. Vamos a hablar del encuentro de dos hermanos. Muchos de los que ya son lectores de la palabra del Señor ya saben de quién vamos a tratar. Capítulo 33 del libro de Génesis en el nombre del Señor Jesús. Dice a la letra: alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y a las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió al encuentro y le abrazó y le echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendiga el Señor a mis hermanos que están ya pendientes de este programa. Quiero decirles, mis hermanos, que es de una gran bendición, ¿verdad? El conocer ese gran regalo, el cual es, ¿verdad?, el perdón. De conocer, amado hermano y amado amigo, ese perdón que tanto necesitamos entre la sociedad, entre los hermanos y entre el amigo con Dios y la amiga con Dios. Estamos, hermanos, leyendo una historia de dos hermanos, los cuales eran enemigos, pues Jacob había tomado algo que no le pertenecía, pero también Esaú había hecho mal, ¿verdad?, por ver de menos la bendición de Dios. Pero sabemos, mis hermanos, que el Dios de los cielos siempre, ¿verdad?, enfrenta, ¿verdad?, los actos que nosotros cometemos. Había sido, hermanos, Jacob, quizás en lo material nosotros podemos decir que fue un personaje muy listo, un personaje muy astuto, pues había convencido a su madre y había engañado a su padre años atrás, unos 20 años atrás, había engañado a su padre, ¿verdad? Y con el apoyo de su madre habían quitado la primogenitura de Esaú. Mis hermanos, muchos de nosotros no valoramos lo que tenemos hasta que lo hemos perdido. Consecuencia de eso le pasa este problema a Esaú. Pues Esaú había visto, ¿verdad?, la primogenitura como algo que no tenía importancia. Y como ya ustedes conocen, había cambiado por un plato de comida aquella bendición. Todos conocemos que Jacob y Esaú, desde el vientre de su madre, habían tenido esa disputa, ¿verdad? Habían tenido, hermanos, ese problema entre ellos, de que quién iba a salir primero. Dios, hermanos, a través de la palabra nos aconseja, por los proverbios, nos aconseja por toda la palabra del Señor. Hermanos, como ya nosotros conocemos, Jacob, después de que decide irse a donde su tío Labán, y había sido, hermano, ¿verdad?, también maltratado por su propio tío, ¿verdad?, que posteriormente se hizo su suegro, pues en aquellos tiempos se podía. Hoy en este tiempo hago la aclaración, nuestra misión y la iglesia del Señor no casa a primos, ¿verdad? Nosotros, hermanos, conocemos que en los tiempos antiguos se hicieron muchas cosas extrañas, de las cuales no vamos a detenerlos para explicar, pero que, hermanos, en aquella oportunidad, dice la palabra del Señor, que hermano Jacob
se había ido, hermano, ¿verdad? Por consejo de su madre, allá donde su tío Labán, y todos conocemos bien la historia. Su suegro, hermano, ¿verdad? Su tío o suegro le cambia, ¿verdad? Su suerte por aquellas animales, hermano, aquellas ovejas. Y siempre, hermano, la bendición de Dios estaba con Jacob. Pero que al final, hermano, ¿verdad? Después, hermano, de luchar por su gran amor, que era Raquel, hermanos, fue engañado por su tío, ¿verdad? Que posteriormente se convirtió, ¿verdad?, en su suegro. Y le dio a Lea siendo su primer hija y posteriormente a Raquel. Allí, hermanos, nosotros vemos, hermanos, que posteriormente, hermanos, también en aquella oportunidad se podía, hermanos, ¿verdad? Que los hombres que, hermanos, tenían, ¿verdad?, más de una mujer. Hoy en este tiempo son temas que ya hablamos, hermanos, ya como iglesia ya lo conocemos, pero que si algún amigo, ¿verdad?, no lo entiende, ¿verdad?, la palabra del Señor dice que, hermanos, Dios nos ha permitido tener una esposa. Bueno, continuemos, mis hermanos, ¿verdad? La historia de Jacob y Esaú es muy larga, ¿verdad? Nosotros, hermanos, sabemos que, hermanos, ¿verdad? De la misma manera que la madre de Jacob y Esaú había sido muy tolerante y había, hermanos, ¿verdad?, engañado a su esposo, ¿verdad?, y permitido que su hijo suplantara a su hermano. Hoy en día, hermanos, las situaciones están algo parecidas. Porque hay madres que prefieren más a los varones y hay padres que prefieren más a las hijas, hembras, o viceversa. Nosotros conocemos, hermanos, el problema que esto generó. Nosotros sabemos, hermanos, el problema que esto generó. Y que hasta este momento, hermanos, ese problema, hermanos, continúa todavía allá en el Medio Oriente. Ya todos conocemos, mis hermanos, que posteriormente que Jacob fue bendecido, pues andaba, hermanos, la bendición que Dios, que su padre, hermanos, le había dado a Jacob. Dice que llevaba, hermano, ¿verdad?, 2 criadas, 2 esposas, hijos y mucho ganado. Nosotros conocemos, hermano, en el Señor. Pero para Jacob no le fue fácil. Jacob tenía que vencer muchos obstáculos. Desde que salió huyendo, ¿verdad?, allá a la tierra donde su tío, dice que él hizo un voto a Jehová. Hizo un voto al Señor. Dios, hermano, sabía que Jacob, hermanos, iba a ser bendecido porque había cambiado la primogenitura con su hermano. Dice que desde ese día que Jacob escapó, Esaú respiraba amenazas de muerte contra su hermano. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Es que en una familia, ¿verdad?, habiendo hermanos nacidos de la misma madre y quizás hasta del mismo padre, criado, hermanos, bajo el mismo techo. Muchos hermanos hoy en día puedan estar teniendo diferencias, hermanos. Y algunos, hermanos, por una simple herencia, por algo, hermanos, que en esta tierra se va a quedar cuando nosotros nos muramos. Dice la palabra del Señor que su hermano Esaú respiraba amenaza. Pero que, hermano, aquel personaje era muy astuto, ¿verdad? Fue, hermano, si estuvo el tiempo que estuvo allá, se hizo de su ganado, de sus mujeres, de sus hijos, y retorna. Después de lograr, hermanos, ¿verdad?, aquella bendición material, Jacob tenía que sobrepasar todos los obstáculos por llegar al perdón. No es fácil, hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos algo, a nosotros se nos olvida lo que nosotros hemos hecho. Pero a los que le hacen, a ellos nunca se les olvida. Y más si no son hijos de Dios. A veces se da hasta dentro de la congregación que andan ahí con aquella raicita de amargura estorbándole su corazón. Muchas veces se reconcilian en público, lloran, pero aquella raicita de amargura todavía anda ahí. Déjeme decirle que ese era el caso, hermanos, de Esaú. Esaú, hermano, ¿verdad?, respiraba amenazas contra aquel ser.
Y dice que cuando él se dio cuenta que Jacob regresaba a su tierra, dice que lo salió a encontrar, pero no de una forma amigable, sino con 400 hombres. No eran personajes, hermanos, que le iban a dar la bienvenida. No era un comité de bienvenida. No, era un, hermano, ¿verdad? Un acto de venganza. Quiero decirles, hermanos, que la ira del hombre solamente Dios la puede bajar. Hermano amado en el Señor, usted que conoce, ¿verdad? Usted que ha vivido, hermanos, en medio de una sociedad, hermanos salvadoreños que hemos vivido, hermanos, un tiempo de conflicto, una guerra por mucho tiempo, con cantidades de muertos. Se dieron acuerdos de paz, una reconciliación falsa, pero en el Señor las cosas son diferentes. Porque en el Señor o yo lo perdono o no lo perdono. Así se manejan las cosas en la iglesia del Señor. Así se manejan las cosas como hijo de Dios. No solamente lo voy a perdonar, solamente para que los hermanos digan. En la obra del Señor, hermanos, Dios quiere que usted, hermanos, se reconcilie de una manera sincera. ¿Cuál es la reconciliación que Dios le agrada? No es una reconciliación, hermanos, que usted va, lo abraza y llora, porque aquí vemos, hermanos, que Jacob y Esaú sí se abrazaron y lloraron, pero fue un reconcilio de verdad, que salió de adentro del corazón. Ese es el reconcilio que a Dios le agrada. Pero ¿qué pasa, hermanos, muchas veces en nosotros, en nuestras comunidades? ¿Qué pasa entre nosotros, hermanos, muchas veces? Nosotros a veces nos reconciliamos, ¿verdad? Solamente para pasar el acto de la cena del Señor. Nosotros muchas veces nos reconciliamos solamente para que nos unjan de ancianos o para que nos unjan de diáconos, para que podamos, hermanos, ¿verdad?, ser alguien dentro de la congregación, pero adentro de nuestro corazón todavía andamos, hermanos, ¿verdad?, carcomiéndonos por ahí, hermanos, esa raíz de amargura. Todavía, hermanos, a veces tenemos cargos en la congregación y todavía dice el hermano, ¿verdad? Yo te perdono, pero no olvido. Dice, mire, eso es mentira. El que perdona, perdona. Y quizás se le puede venir a la memoria algún día. Pero da risa, ¿verdad? Da risa, ¿verdad? Cómo el diablo utiliza a los seres humanos. Quiero decirle, mi hermano, que por ahí hay estudios que científicamente dice que la persona, hermanos, que no perdona, hermanos, muchas veces vive amargado, no es feliz. Vive siempre, hermanos, a la expectativa, viendo, hermanos, quién, hermanos, ¿verdad?, va prosperando. Y quiero decirle, hermanos, que esa envidia lo lleva, hermanos, a morirse espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque se está muriendo por dentro. No, hermanos, soporta que su hermano Dios lo prospere. No soporta, hermanos, que Dios, hermanos, le dé bendiciones materiales. Mire, es necesario que nosotros veamos esta historia de Jacob y Esaú. Dos hermanos que salieron de un mismo ser. Pero grande era, hermanos, la amargura y la venganza de Esaú de querer lograr y ver muerto a su hermano. Quiero decirles, mis amados hermanos, que Dios, hermanos, a través de la palabra nos regala, hermanos, este perdón. El perdón, hermanos, es un regalo inmerecido. ¿Por qué yo le declaro esta historia? Porque le quiero hablar, hermanos, de la reconciliación que agrada a Dios. Hermano, de que ese perdón que usted busque con su hermano, hermano, usted, hermano, lo busque, pero sinceramente. No lo haga solamente, hermanos, como la gran sociedad hoy en día que aparenta vivir, hermanos, en grandes casas de lujo, con carros, hermanos, ¿verdad?, con corbata, con buena ropa, pero, hermanos, las tarjetas de crédito y todo, hermanos, ¿verdad?, las cuentas bancarias las tiene en saldo rojo. ¿De qué le sirve a usted andar en un buen carro si todo lo que, hermanos, usted tiene lo está debiendo? Usted necesita sincerarse con su Dios. Nosotros vemos que cuando Dios quiere bendecir a alguien, lo bendice. Hermanos, las consecuencias que Jacob, hermanos, verdad, sufrió no fueron pocas. Y no me quiero detener mucho en la historia de estos dos personajes. Solamente los he traído como una ilustración
para que usted y yo, hermanos y amigos, aprendamos de cómo estos hombres, hermanos, se encontraron, hermanos, ¿verdad? Se abrazaron. Pero ¿qué hizo antes Jacob? Jacob, hermanos, mire, Jacob llegó a un acuerdo. Jacob, hermanos, se sinceró. Jacob, hermano, mire, como decimos en palabra vulgar, se dio el brazo a torcer. Jacob, hermanos, sabía que él había fallado. Y comenzó, hermanos, a bajarle el furor a su hermano, a mandarle presentes, a mandarle aquellos animalitos para que el furor se le bajara. Para que cuando llegara hasta donde estaba él, hermanos, aquel hombre ya, hermanos, estuviera totalmente convencido. Pero no sin antes haber doblado sus rodillas allá, hermanos, en aquel lugar. Porque antes, hermanos, de encontrarse, hermano Jacob con Esaú, hermano Jacob mandó mensajeros y le vinieron y le dijeron que venía su hermano con 400 hombres. Y dice que Jacob hizo una oración muy bendecida. Usted lo quiere leer, comience a leer desde el capítulo 30. Dice que Jacob hace una oración. Mire, Jacob aceptó. Jacob aceptó, se hizo reo de sus errores. Lo que muchos hermanos cuesta muchas veces, hermano, decir, hermano, hermana, perdóname. Mire, no es fácil, hermano, mire, no es fácil perdonar, pero es más difícil perdonar a un hermano, a alguien que está cerca, a alguien de su familia. No es fácil, pero hay necesidad de hacerlo si usted quiere vivir bien con Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros vemos esta historia y las pasamos por alto. Para cuando Jacob, hermano, su hermano llegó, hermanos, para cuando Esaú llegó a donde su hermano Jacob ya había orado al Dios de los cielos. Pero nosotros muchas veces, hermanos, queremos que el hermano o la hermana nos perdone y ni siquiera un presente, un ayuno hacemos, mire. Ni siquiera oramos al Señor y vamos como en la carne a decirle, hermano, perdóname. Y eso no es así, hermano. Hermanos en el Señor, Mateo 6:15 dice, mire, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es necesario, mi hermana, que usted y yo, hermanos, los perdonemos. Nosotros muchas veces decimos, yo no tengo ningún enemigo. Quiero decirles, hermanos, que es penoso decir, hermanos, que dentro de los cristianos estemos, hermanos, en disensiones. Es penoso, hermanos, que nosotros los cristianos, entre denominación y denominación, hermanos, con otras denominaciones, nosotros, hermanos, no nos hablemos. Es penoso, hermanos, que nosotros con el amigo católico, hermanos, nos creamos que somos enemigos. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar la paz con todos, dice Hebreos 12:13. Nosotros, hermanos, tenemos que estar en paz. ¿Quiere usted vivir feliz? Perdone a su hermano, perdone a su amigo, perdone a su familiar. Porque de lo contrario, aunque usted tenga todo en este mundo, de lo material, llámese casa, vehículo, cuenta bancaria, una buena esposa, pero si usted no está en paz en su corazón, usted no va a vivir bien. Dice, hermano, que Lucas 23:34 dice que Jesús decía, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Mire, este es el ejemplo más grande a seguir. Usted no me ve a mí. Usted no vea que yo soy un buen líder, que yo soy un buen pastor, que soy un mal líder o un mal pastor. Usted ve a Cristo porque Él vino a dar su vida por usted y por mí. Usted no ve a diestra ni a siniestra. Usted ve al blanco que es Cristo. Dice que Jesús, hermano, mire, siendo Dios, mire, se humilló a lo sumo, dice Filipenses 2. Mire. Se humilló. Y dice que echaron suerte, lo desnudaron entre cantidad de gente. Mire, y dice que echaron suerte sobre sus vestidos. ¿Cree usted que hubiera tenido usted la capacidad de perdonar a aquellas personas? Dice la palabra del Señor, mire, que aquellas ropas, hermanos, las echaron en suerte. Y Jesús solamente dijo, Señor, mire, Padre, perdónalo. Mire, porque la humanidad estaba sufriendo el dolor. La humanidad sentía hambre y sentía sueño. Pero él, hermano, decía, perdónalo. No es que estaba hablando con otro porque él es uno.
El hermanos en la carne sintió aflicción, pero también sintió misericordia y compasión por usted y por mí. Imagínense que si Jesús, hermanos, estando en la cruz, se hubiera querido bajar, nosotros fuéramos los más miserables de la raza, hermanos, viva en el planeta Tierra. Nosotros fuéramos los más miserables. Lucas 23:34 dice que Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Miren, aquella mujer, hermanos, adúltera, dice que iba corriendo y llegó hasta donde estaba Jesús y le dijo que lo querían matar. Juan 8:11 dice que ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire, pero muchos hermanos acostumbran, hermanos, a andarse reconciliando como que es un juego. Si a usted ya Cristo lo perdonó, haga lo posible por serle fiel al Señor. Aquella mujer adúltera, el Señor lo perdonó. Dice que se puso en tierra y escribió y ninguno pudo acusarle. Pero nosotros muchas veces, hermanos, nos acusamos dentro de nosotros. Nosotros muchas veces, hermanos, ¿verdad? Nos acusamos. Jesús le dijo, vete y no peques más. Le dijo, mire, hermanos, el reconcilio no es un juego. El perdón no es, hermanos, algo, hermanos, como tiempos de comida que usted los hace 3 veces al día. No. Dice, hermano, Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Mire, démosle la honra y la gloria al Señor, que el Dios de los cielos, hermanos, nos ha borrado todos nuestros pecados y dice que nunca más se acordará más de nuestros pecados. Pero a veces nosotros en la congregación nos gusta testificar. Mire, por ahí hay una alabanza, dice que hermanos, que cuando yo bebía, dice, mire, todas esas cosas, hermanos, no le agradan al Señor. Dele la honra y la gloria al Señor que Dios le ha perdonado. Dele la honra y la gloria al Señor que ya esas cosas, hermanos, son viejas. Y dice, hermano, 2 Corintios 5:17, he aquí, todas son hechas nuevas. Usted tiene que comenzar a hacer una nueva vida cuando llega al Señor. Y si aún todavía a usted le cuesta, hermano, usted tiene que, hermanos, leer la palabra del Señor. Capítulo 5, versículo 7 del libro de Mateo dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mire, no es fácil, hermano, perdonar a aquel que nos hace daño. No es fácil perdonar a aquel, hermano, ¿verdad? Que quizás nos ha asesinado algún miembro de nuestra familia. Pero con ayuda de Dios sí se puede. Con ayuda de Dios sí se puede. Quiero decirle que cuando yo era un niño, a mi padre, hermanos, lo asesinaron. Y quiero decirles, hermanos, que yo guardé tanto odio contra los uniformados que cuando yo, hermano, verdad, se me llegó el tiempo en que me llevaron, hermano, forzosamente, yo decía, me voy a cambiar de bando. Mire, pero a Dios, hermano, le plugó. A Dios le plació, hermanos, que, hermano, su servidor no se manchara las manos. Y, hermano, encontré un personaje allí que me aconsejó y me dio consejos buenos. Y quiero decirle, hermano, que con el tiempo a mí se me fue olvidando. Yo llegué al lugar a donde, hermanos, había sido asesinado mi padre. Y déjeme decirle, hasta el día de hoy, a los 47 años me hace falta. Pero no guardo rencor yo con los personajes que efectuaron, hermano, ese acto salvaje. Solamente le digo, Señor, tú conoces todo como llevas. Porque Él dice, bienaventurados los misericordiosos. Es probable que quizás los hechores, sus asesinos, hoy ya conozcan a Cristo. Hoy es probable, hermanos, que sus asesinos hayan alcanzado el perdón de Dios. ¿Y por qué yo puedo estar, hermanos, odiándolos si Dios los ha perdonado? Si yo quiero que Dios me perdone, yo tengo también que perdonar. Dice 8:12 del libro de los Hebreos. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. Déjeme decirle algo. Solo una cosa le voy a decir. Si Dios a mí me juzgara por lo que yo he hecho desde mis primeros años, yo le puedo asegurar que de donde Cristo me sacó, yo no hubiera salido.
Muchos conocen, hermanos, ¿verdad?, de mi vida. Y saben que el Señor, hermanos, me dio libertad de un lugar a donde le dicen el penal de la esperanza. Pero déjeme decirle algo. Si Cristo me sacó de ese lugar, no es para que yo me viva acordando, ni es para que yo, hermano, ¿verdad?, me jacte, sino es para que yo le sirva con amor y con agradecimiento sincero. Déjeme decirle, hermanos y amigos, que Él, hermano, nunca más se acordará, dice, de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. ¿Quién era usted y quién era yo? Yo no sé de su testimonio, del mío sí le puedo dar datos, que Dios a mí me ha perdonado y me ha hecho un personaje diferente al que yo era cuando el diablo me andaba de la mano. Quiero decirle, mis hermanos, que Mateo 18, 21 y 22 dice que entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le hace una pregunta. ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es eso matemáticamente? 490 veces. No creo yo que usted, hermano, ¿verdad?, pueda perdonar 490 veces en el día a su hermano. Sería demasiado, hermano, tóxico, o sería demasiado hijo del diablo su hermano que lo ofendiera más de 490 veces en el día. Porque esto no es de una sola vez, es 400 veces diario. Quiero decirle, mi hermano, que ese es el amor de Dios para la humanidad. Mire, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbales en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 3, 3 y 4. Mire, es necesario que usted se pare y vea los horizontes, vea el futuro que Cristo le ofrece y vea el pasado que el diablo le dejó. Y vea cómo Dios ha cambiado su vida y le ha perdonado sus pecados y le ha permitido que usted sea nueva criatura. Hoy solamente resta continuar hacia adelante y no dejar, hermanos, que el diablo nos mine nuestro pensamiento, sino que continuar hasta adelante y para atrás ni para agarrar carrera. Porque es necesario que usted y yo pensemos que los tiempos se están acercando, que la venida de Cristo se ha llegado, que los tiempos finales se han llegado y que es necesario que usted y yo nos pongamos en paz con nuestro hermano y con nuestro Dios. Es necesario que el que no se ha bautizado lea Hechos 2:38 y se arrepienta y se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Va a recibir ese don del Espíritu Santo. Cuando el Dios de los cielos more en su corazón, cuando el Espíritu Santo entre a su corazón, entonces en su corazón no va a haber, hermano, el espacio para que Satanás more en usted. Porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. No somos taller ni bodega de Satanás. Somos templo de Dios. Salmos 18, 25 dice: con el misericordioso te mostrará misericordioso, y con el recto para con el hombre íntegro. No quiere decir, hermano, que con el que es injusto usted va a ser injusto también. No, usted tiene que acordarse de lo que Jesús le enseñó. Dice, hermano, Salmo 86, 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Miren, es necesario que si usted invoca el nombre del Señor, sea perdonador. Porque Mateo 18:35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonás de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué va a hacer el Señor? Dice que los va a atar de pies y manos y los va a terminar enviando allá donde usted y yo no queremos ir. Marcos 9:44 dice que allá el fuego nunca se apagará. Yo creo que usted, hermano y amigo, no quiere llegar hasta ese lugar. Usted lo que quiere es estar en la boda, caminar en aquellas calles de oro y en aquellos mares de cristal, allá en la Nueva Jerusalén.
Marcos 11:25 dice que cuando estés orando, perdonad, y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Quiero decirle, hermano, que por un delito que yo cometí, terminé en un lugar. Por ese error que yo cometí en mi juventud, yo terminé en un hogar esperando una larga condena. Pero el Dios de los cielos tuvo misericordia de mí y me perdonó. Ahora yo le digo, mi amigo, poderoso es el que hizo los cielos y la tierra para perdonar sus pecados. Yo he platicado con amigos, hermanos, que han hecho muchos delitos. Y les digo que Jesucristo es el único que les puede perdonar. Y yo le digo al amigo la misma frase. Solamente Cristo puede perdonar sus pecados. No es el hombre. Nosotros solamente, hermanos, ¿verdad? Tenemos que perdonar las ofensas. Pero sus pecados solamente Cristo los puede perdonar. Ningún hombre puede perdonar sus pecados, solamente Cristo. Sus ofensas sí las podemos perdonar y las debemos de perdonar. Si nosotros nos arrodillamos y estamos orando, hacemos largas oraciones como aquel fariseo que decía, Señor, yo no soy como ese. Mire, no es preciso que usted pase solo orando. Lo necesario es que usted, cuando ore sinceramente, que platique con el Señor, porque la oración es una comunicación con Dios. No vaya a ser como aquel que decía el artista, ¿verdad? De mi barrio la más religiosa es doña Carlota. Nosotros como templo y morada, nosotros como cristianos somos señalados. Y muchos hermanos de nosotros damos mal testimonio. Porque en nuestras comunidades tenemos problemas con todos los vecinos. Mire, hay personajes que todavía matan los gatitos que entran a su casa. Perro que le ensucia su acera también lo matan. Mire, cuando nosotros debemos de ser perdonadores. Si el perrito del vecino le ensució, usted con la pala júntelo y bótelo. Mire, si el gato le va a comer su comida, mire, guárdela bien en un lugar a donde ese gatito no le pueda hacer daño. Recuerden, hermano, que nosotros somos carta leída del mundo. Gallina que entre a su casa que no es suyo y le ponga un huevo en su cama, llévele el huevo y la gallina a su vecino y dígale, vecino, aquí está este huevito que me puso su gallina en mi cama, y no se lo vaya a comer. Ese es el evangelio de Cristo que nosotros predicamos y que tenemos que vivir. Mire, Lucas 6:27 dice, no juzguéis y no será juzgado. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y sed perdonados. Esta porción muchas veces la agarra el amigo para que nosotros no le exhortemos. Mas la palabra de Dios dice que estas palabras que habéis oído, estas te van a juzgar en el día postrero. Nosotros no tenemos, hermanos, por qué juzgar a nadie. Es la palabra de Dios la que lo juzga. Aquel amigo que ya se cansó de andar rebotando. Mire, hoy están las puertas para que venga Cristo. Cristo está a las puertas. Cristo le quiere perdonar. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, así como Dios nos perdonó en Cristo, también nosotros perdonemos a nuestro hermano. Mire, no hay satisfacción más grande que abrazarse con su hermano como lo hizo Jacob y Esaú. Dice Colosenses 3:13, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ya es tiempo que usted, hermano, deje de andarse quejando allá con la señora, hermano, ¿verdad? Vecina que no es ni cristiana, y irle a decir, viera que estos hermanos, aquí que esto... No, es tiempo de que usted sus problemas se los cuente al Señor. Sus necesidades se las cuente al Señor, porque Él es el único que le puede ayudar. Quiero decirle algo, que cuando usted lo hace de corazón, cuente que Dios le agrada eso.
Hebreos 12:25 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Quiero decirle, hermanos, que cuando esto pasa en la congregación, esto es un terrible problema. ¿Y esto pasa en las congregaciones? Claro que pasa, y por eso lo estoy hablando. Quiero decirle, hermanos, que por un malentendido que yo tuve, yo viví fuera de la voluntad de Dios, aún dentro de la congregación, porque Dios no es la voluntad que usted y yo estemos peleados con un hermano. Yo viví, hermano, en desacuerdo con un hermano muchos años, pidiéndole a Dios. Yo me arrodillaba y le decía, Señor, yo me siento hipócrita arrodillarme y yo me siento mal con ese hermano. Pero quiero decirle que un día el Señor hizo la obra. Y hoy cuando los vemos con nuestro hermano y los abrazamos y me dice, hermano, mire, me dice cómo el diablo quería hacer. Muchas veces nosotros solo al diablo le echamos la culpa, pero muchas veces nosotros también tenemos culpa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermanos, mire, permitimos que el hermano nos cuente problemas de otro hermano. Y hay veces, hermanos, nosotros hablamos lo que no debemos de hablar. Es necesario, mi hermano y mi hermana, es necesario que nosotros, hermanos en el Señor, debemos de ser luz entre las tinieblas. Y debemos perdonar, pero perdonar de corazón. No, hermanos, como algunos dicen, ¿verdad? Con lágrimas de cocodrilo, no. Sino perdonar de corazón. Porque yo déjeme decirle que esta historia me deja una gran enseñanza. Enseñanza muy grande. Dice, hermano, que cuando alzó los ojos y vio a las mujeres y los niños, versículo 5, quienes son estos, le respondió Jacob, son los niños que Dios me ha dado a tu siervo. Mire cómo se refirió a las palabras. Mire. Dice que cuando mandó a sus criados, le mandó y que le dijeren palabras no cortantes, ni plomosas, ni pesadas. El capítulo 32, 18 dice, entonces dirás, es un presente que tu siervo Jacob envía a mi señor Esaú. ¿Cuándo usted le dice a aquel que lo ha ofendido, mi señor, aquí le traigo, ¿verdad? Hoy están saliendo las anonas, ¿verdad? Mi señor, aquí le traigo esta gran anona, ¿verdad? Si usted está viviendo en El Salvador. Mi señor, aquí le traigo esta gran sandía, ¿verdad? Para que la comamos y la compartamos. Mire, es esa manera la que usted, hermanos, tiene que, hermanos, participar si usted es hijo de Dios verdaderamente. Pero si usted, hermano, ¿verdad? Solamente está sombreando y fingiendo que es cristiano, perdonando de mentiritas, no va a llegar a donde está Jesús. Se lo puedo asegurar. Dice la palabra del Señor que luego vinieron las siervas y mire aquel hermano, ¿verdad? Esaú, hermanos, empezó a ver, hermanos, los hijos y las siervas y dice que aquel hombre, hermanos, al mirado de lo que Dios, hermano, le había dado a su hermano. Versículo 8 del mismo capítulo 33 dice que Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, hallar gracia en tus ojos, mi señor, le dijo. Mire, ¿cree usted que eso es sencillo? Mire, hallar gracia delante de tus ojos, mi señor, le dijo. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Mire, Esaú no salió aprovechado, ¿verdad? Sino que Dios ya me dio a mí, le dijo, mire. Versículo 10 dice que dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia delante de tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Dice, mire, hermano, Jacob sintió que, hermano, su hermano lo había perdonado. No solo porque lloraron, porque muchos lloran y se perdonan de mentira, sino que él sintió. Ese sentir tenemos que pedirle al Señor. Esa humillación tiene que estar en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender de sus antepasados.
Y comenzó, hermanos, a rogarle, a suplicarle que le aceptara la bendición, hermanos, de aquellos animalitos. Y al final dice la palabra del Señor que aceptó. Dice que Saúl dice que lo invita y le dice que se vaya adelante porque sus animales llevan cría. Y como usted, hermano, si usted quiere leer toda la lectura, puede leer, hermanos, todo el capítulo. Y dice, hermanos, que se volvió, dice Esaú, aquel día por camino a Seir y se retornó a su casa, pero ya con aquella paz. Posteriormente usted ya lo conoce, llegó Esaú y hermano Jacob, y llegó a comprar una propiedad para establecerse y hermanos allí hizo unas cabañas para su ganado y toda su familia y comenzó una bendición, hermanos, muy grande. Hermano, déjeme decirle, es una ilustración que nosotros debemos de, hermanos, imitar. Es una ilustración, es una historia que nosotros debemos, hermanos, de aprender. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo, mi hermano, muchos hermanos, ¿verdad?, hacen pactos mentirosos, ¿verdad? La sociedad, hermanos, está haciendo pactos mentirosos, pactos a conveniencia, hermanos, económicos. Pero nosotros los cristianos, hijos de Dios, tenemos que hacer pactos con el Dios de Israel, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios, hermanos, que ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Que si usted está con Cristo, Cristo le va a conceder vivir en paz aún hasta con su enemigo. Mi hermano y mi amigo, usted debe de continuar las pisadas del Maestro. Aquel Jesús se humilló hasta lo sumo. Aquellos personajes llegaron a la reconciliación y esa es la reconciliación que agrada a Dios. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me brinda, ese privilegio de la vida que Él me brinda de estar exponiendo, de estar hablándole de la palabra del Señor y de estar compartiendo este pensamiento de cuál es la reconciliación que agrada a Dios. ¿Cuál es la reconciliación que debe de existir en el pueblo del Señor? ¿Cuál es la reconciliación que debe existir en mí y en usted? Porque de lo contrario, le puedo asegurar que usted no va a volar al cielo si no tiene paz en su corazón. Aunque usted tenga cargos en la iglesia, aunque usted sea reverendo, aunque usted sea el título que le hayan puesto en su congregación, si usted no se pone en paz con su hermano y con Dios, no va a heredar las moradas celestiales. Es una voz de alerta para que usted y yo busquemos a Dios mientras puede ser hallado. El tiempo final se está acercando. La venida de Cristo está por llegar. Y usted y yo, como pueblo del Señor, debemos de comenzar a pregonar lo que a Cristo le agrada. Ya es tiempo que dejemos de hablar de cosas infladas. Ya es tiempo que como ministros nos paremos y pregonemos la palabra del Señor. Que no le va a gustar a su hermano, es probable que no le guste. Pero esta palabra que Cristo nos dejó no es para que a usted o a mí me guste. El apóstol Pablo decía, palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos. Porque Cristo Jesús murió por usted y por mí. Que mis hermanos, agradezco al Dios de los cielos que Él nos ha permitido la bendición de estar nuevamente en este lugar. Así que mis hermanos, ¿verdad? Todos los miembros, ¿verdad?, de la Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica en Cristo Jesús de la filial La Popa, les invitamos el domingo a la apertura, ¿verdad? Para que podamos, hermanos, cantarle al Dios de los cielos, ¿verdad? Nosotros conocemos que Dios está con nosotros, pero también tenemos que ser prudentes. Así que mis hermanos, que la paz del Dios del cielo torne en cada uno de vuestros corazones y le invito para el próximo martes de la próxima semana. Si Cristo no ha venido y si todavía nosotros estamos vivos, continuemos, hermanos, comentando y escuchando la palabra del Señor. Paz de Cristo, mis hermanos, a todos los amigos y hermanos.
que están pendientes de esta página. Que el Señor Jesús esté en vuestros hogares.